Queridos hermanos, seguimos nuestra peregrinación espiritual en este quincenario en honor de Nuestra Señora, la Virgen María de Urcupiña. Mirando los arreglos florales y toda la decoración propia de la fiesta, nos damos cuenta que nuestro pueblo celebra a la Santísima Virgen sin escatimar en los gastos, solamente con el deseo de honrar agradecidos la presencia de la Santa Virgen entre nosotros. También en nuestro lenguaje la invocamos con cariño como mamá, la honramos como reina y señora. Obrando de esta manera, no estamos desobedeciendo a la Biblia, porque nos dice la Santa Virgen ella misma en el cántico que conocemos como el Magnificat: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Nuestras flores, nuestras palabras, nuestros cantos son una manera de cumplir esa profecía bíblica, llamarla feliz, bienaventurada, santa, pura, reina y señora. Sin embargo, debemos tener un cuidado, nunca olvidar que su vida en esta tierra estuvo marcada por la sencillez, por la pobreza, por la marginación, por el sufrimiento. Ella es princesa y es reina, pero no creció entre palacios y placeres, sino en medio de grandes dificultades, en un anonimato que podríamos llamar asfixiante, y muchas veces en el silencio de las señales sobrenaturales. No todos los días fueron días de milagros y de anunciación. La mayor parte de su vida estuvo marcada, lo repito, por la sencillez, por la pobreza, por la marginación y por el sufrimiento. Estos datos hacen a María al mismo tiempo más cercana a nosotros, que muchas veces pasamos por esas situaciones y que por eso la intuimos próxima a nuestro corazón. Pero también estos datos de la vida de la Virgen nos ayudan a conectar su historia con muchas otras historias de la misma Escritura. Bien se puede decir que María Santísima es representante, es embajadora de lo que la Biblia llama los pobres de Yahvé. Esa expresión tan elocuente indica lo que quedó del pueblo de Dios al final del Antiguo Testamento y en la espera más pura y más ardiente del Mesías. Los pobres de Yahvé, ese es el lenguaje que utiliza la Biblia para referirse al resto, lo que quedó después de las grandes pruebas, humillaciones, exclusión, olvido, es decir, más o menos los mismos rasgos que ya hemos destacado en la vida de la Virgen.
María es embajadora, es representante de toda esa multitud sencilla. Y repito, debe ser esa una razón profunda por la que nosotros, cuando pasamos por tales circunstancias, encontramos en la majestad de su mirada y en la altura de su realeza no un motivo de distancia, sino más bien la certeza del triunfo de Dios. Una como nosotros, una que es embajadora, repito, de nuestras circunstancias y de nuestra vida, nos revela ahora, ya en esta tierra, la victoria divina. Nos muestra lo que es una vida plena, nos muestra lo que es la victoria del Señor. Estas consideraciones nos ayudan a conectar con las lecturas que han sido escogidas para este día de nuestro quincenario. Efectivamente, en la primera lectura del primer libro de Samuel, encontramos a un personaje, David, que llegó a ser rey y reinó sobre Judá e Israel durante 33 años. Llegó a ser, pero no nació siendo. Llegó a ser rey, pero su infancia y su juventud llevaron un sello muy diferente. La Biblia nos cuenta que David fue excluido por su propia familia. Cuando el profeta Samuel tuvo certeza de que Dios había escogido un rey en la familia de ese hombre llamado Jesé, el papá de David, y cuando Samuel fue a la casa de Jesé le presentó con orgullo a sus hijos, pero se le olvidó un pequeño detalle: otro hijo, al que casi no contaba como hijo. Samuel, inspirado por Dios, hizo un discernimiento al ver esos muchachos que Jesé le presentaba, y mirándolos detenidamente y escrutando sus corazones, no con mirada humana, sino con el auxilio de Dios, Samuel no queda convencido de que ahí esté el rey elegido por el Señor. Y por eso le pregunta al papá, a Jesé: oye, ¿no te quedan más hijos? Ah, sí, es cierto. Solo en ese momento Jesé alude a David, al que trataba más como un jornalero, como un empleado y no como hijo. Es cierto, está David, que está por allá cuidando las ovejas, oficio sumamente humilde en aquel tiempo. O sea que David conoció la marginación por su propia familia, la soledad, el peligro. La razón por la que David llegó a tener una confianza tan plena en Dios proviene de la predilección de Dios, pero humanamente hablando, proviene del hecho de que era eso o dejarse morir, porque cuando los rebaños eran atacados por osos, lobos o leones, David no tenía ayuda humana alguna. Podemos decir que las circunstancias obligaron a David, lo obligaron a poner toda su confianza en Dios. Aislado de su familia y puesto frente al peligro, David solidificó una relación de amor y de absoluta confianza en Dios. Es esa alianza estrecha de amor
la que hace que David no tenga duda de la victoria divina. Una victoria que David no siente suya. David siente que esa victoria es de Dios, y así lo dice claramente. Cuando entonces aparece este gigante filisteo, según las cifras de la Biblia, tenía mucho más de 2 metros de estatura, un hombre entrenado para pelear y para matar, llamado Goliat. Cuando aparece Goliat, todo el mundo se asusta, porque la gente mide las fuerzas de Goliat con las propias fuerzas. Y claro que esa montaña de músculos, esa ferocidad de semejante monstruo es capaz de asustar a cualquiera. De asustar a cualquiera que ponga la confianza en sus propios músculos. Pero es que la grandeza de David es que no pone su confianza en sí mismo, pone su confianza en Dios. Y como pone su confianza en Dios, sabe que Dios, el mismo que lo salvó del oso y del león, otros monstruos, así hablando popularmente, sabe que el mismo Dios que lo salvó entonces lo puede salvar ahora y lo va a salvar ahora, y no solo a él. La ira que siente David no es ira por ser despreciado él, porque su corazón ya estaba bien encallecido y bien curtido de desprecios. Él no tiene la piel finita como para que le duela cualquier cosa que le dicen. La ira santa de David no es porque lo hayan ofendido a él, sino porque esa montaña de músculos se atrevió a blasfemar de Yahvé. Y con Dios no te metas. Realmente esa es la indignación que tiene el corazón de David. Con Dios no te metas. Porque David sabe por su experiencia de pobreza, de sufrimiento, de soledad y de marginación, David sabe que Dios siempre responde, que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es fuerte. Y cuando llega el monstruo ese de Goliat a blasfemar y a proclamar la grandeza de sus ídolos, entonces David queda como poseído de una santa ira. Pero repito, no está pensando en él, está pensando en la gloria de Dios, y tampoco está pensando que sus fuerzas, las de David, sean suficientes. Está pensando y teniendo certeza de que la victoria vendrá de Dios. Y por eso David, con paso firme, con voz resuelta y sin que le tiemblen las rodillas, se enfrenta a este monstruo, porque la victoria es de Dios. Hay una cosa muy bonita en ese pasaje. Goliat no estaba completamente solo. La Biblia nos dice que Goliat iba precedido por un hombre, según se acostumbraba en las batallas de la época, al que se llamaba el escudero. O sea que no era uno solo, ya bastante grande además, sino que eran 2 los que iban contra David: Goliat y su escudero. Pero es que en el caso de David tampoco era uno solo. David no se considera el guerrero, David se considera el escudero. El verdadero guerrero es Dios. Entonces para David la pelea es injusta, la pelea está desequilibrada. ¿Por qué? Porque los que están peleando en realidad son Goliat y Dios. Y Dios es infinitamente más fuerte que Goliat. Por eso David habla con certeza de la victoria que vendrá. Y la victoria llega. Así que hemos hablado de esta historia de David para darnos cuenta de qué sucede cuando una persona ha caminado por la dificultad, por el sufrimiento, por la soledad, pero en ese camino ha acrisolado su corazón para poner su esperanza solo en Dios. Y ese ejemplo de David
como otros que podríamos tomar de la Escritura. Recordemos, por ejemplo, a aquellos jóvenes en el horno encendido en Babilonia, recordemos a Daniel, recordemos también a algunas santas mujeres. Todos esos ejemplos, como Judith, como Esther, como Ruth, como Daniel, como David, son ejemplos que finalmente confluyen en una sola certeza: el corazón que ha aprendido a confiar en Dios no quedará defraudado. El corazón que ha pasado por la prueba y en la prueba ha aprendido a aferrarse a Dios no quedará defraudado. Y esa es, mis hermanos, la fuente de la vida plena que se manifiesta en nuestra embajadora, embajadora de los pobres de ayer y de hoy, embajadora de los pobres de Yahvé, representante nuestra, que nos da la certeza de la victoria divina. El tema central durante estos días lo conocemos bien, nuestro lema: los jóvenes con María llevamos la alegría del Evangelio. Yo pienso en nuestra juventud, yo pienso en nuestra gente joven, y tengo la certeza de que estos ejemplos, como el de David, como el de la misma Virgen, son ejemplos que necesitamos, porque también hoy hay monstruos, montañas de músculo. También hoy la arrogancia se despliega, despreciando la fe, despreciando la devoción, despreciando el nombre de Dios, incluso en público. El presidente de un país asiático dijo hace unas pocas semanas, blasfemando en público y retando a todos, que Dios era estúpido, dijo. Y se queda así tranquilo. O sea que la arrogancia, la blasfemia, esa actitud imponente, esa actitud que presume de las propias fuerzas, ese es el Goliat frente al cual muchas veces nuestros jóvenes se achican. Pero ahí está el ejemplo de David para decirle: no se acompleje, hermano, no tiene usted que acomplejarse y disminuirse. Y es verdad que muchos de nuestros jóvenes en estos países nuestros de Latinoamérica sienten que han sido marginados y han sido excluidos y han sufrido mucho y han pasado mucha pobreza y soledad y todas estas realidades crueles. Pero es ahí donde el ejemplo de David, es ahí donde el ejemplo bendito de la Virgen Santa tiene que estar muy claro ante nuestros ojos, porque esa es la ruta que lleva a una vida plena. Lo que reclamaba Goliat en aquella historia, lo que Goliat pedía, ¿qué era? Humíllense delante de mí y delante de mis dioses. Lo que Goliat pedía era sumisión. Quiero verlos sometidos, sumisión. Y David fue santamente rebelde, y María fue santamente rebelde. Rebelde frente a los poderes de esta tierra, rebelde frente a la arrogancia del mundo, rebelde frente a los Goliats de ayer y de hoy. Y en ese sentido sí que necesitamos una juventud rebelde, una juventud que se plante frente a los ídolos de este mundo y diga: pues no voy a seguir ese camino, porque yo tengo en mí la certeza de un Dios que me da la victoria. Eso que parece inevitable, nos lo presentan como inevitable. Incluso a veces algunos sacerdotes pierden el impulso, se desaniman y sienten que ya no se puede predicar como se predicaba antes, que ya no se puede predicar la pureza, que ya no se puede predicar la devoción,
que ya no se puede predicar la fidelidad en la familia, en la pareja. Claro que se puede predicar, porque si hay un Goliat que se llama adulterio, si hay un Goliat que se llama droga, y por todas partes quieren legalizar la droga, si hay un Goliat que se llama ideología de género, y nos vienen aquí a decir, ahora las cosas son así, sométanse. Eso es lo que nos vienen a decir, sométanse, porque ese es el lenguaje de Goliat, sométanse. Qué hermoso que la juventud cochabambina y la juventud boliviana diga, pues no nos vamos a someter, no nos sometemos a los Goliats de hoy. Hemos pasado por el sufrimiento, conocemos la pobreza, sabemos lo que es la exclusión, tenemos el cuero duro y no nos vamos a someter. No nos sometemos a los ídolos de la guerra, no nos sometemos a los ídolos del odio, ni tampoco a los ídolos seductores de una vida fácil e irresponsable. A ninguno de esos monstruos le rendimos pleitesía, porque nosotros tenemos certeza de dónde está la verdadera victoria. Si Cristo parece que se ha quedado dormido en la barca, pues vamos a acudir a Él y vamos a llamarlo con fuerza, y sabemos que Él es más poderoso que el oleaje, que el viento y que el mar. Esa ruta nos presenta David, esa ruta nos presenta la Santa Señora, ella que dice con tanta humildad, aquí está la esclava del Señor. En esa frase está diciendo algo que mucha gente no entiende. Aquí está la esclava del Señor significa, a Dios yo le hago caso, a nadie más, a nadie más. La esclava del Señor significa la que no es esclava ni del demonio, ni del mundo, ni de la carne. La esclava del Señor es la que conoce el sufrimiento y no se deja achicar por él. La esclava del Señor es la que ha sido marginada, pero sabe lo importante que es para aquel que ha mirado su humillación. La esclava del Señor es la que sabe dónde está la victoria y es la que quiere llevar a nuestra juventud a una verdadera victoria, a una vida plena. Que estas hermosas fiestas, mis hermanos, levanten nuestros corazones, convoquen nuestros corazones para seguir esa ruta, la ruta de los pobres de Yahvé, la ruta de aquellos que saben lo que cuesta esta vida, pero sobre todo saben dónde está la vida plena. Amén.